Hola, hola, ¿cómo están? Eric Robledo les saluda. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca de los tipos de proyectos en base a su fuente de financiamiento. Como sabrán, hay muchas formas en las cuales podemos categorizar a los proyectos que estamos planeando o que ya estamos ejecutando. Sin embargo, una forma bastante peculiar en la cual podemos dividir a nuestros proyectos es en base a la fuente de financiación que estos tienen. Hay varias formas de financiar a nuestros proyectos. Una de ellas es en base al financiamiento privado, también el financiamiento público y hay una forma híbrida o mixta de poder financiar los proyectos de país o emprendimientos propios. Es precisamente en estos temas que vamos a estar metiéndonos durante toda la clase y quería aprovechar la oportunidad de hacer este video introductorio donde vamos a tocar algunos términos que vamos a estar empleando durante toda la clase, por lo cual quería hacer un video resumido como este a fin de tocar estos términos financieros, algunos de ellos, en una primera etapa para que a lo largo del curso de la clase de administración de proyectos podamos estar todos entendidos de esta terminología, que no es nada complicado, sino que vamos a estar manejando a lo largo del curso. Así que los invito, muchachos, a acompañarme en el presente tema, que es muy importante. Gracias. Proyectos según su fuente de financiamiento. Este tema que escogí, jóvenes, es bastante relevante porque no solo vamos a comprender la terminología, como les decía en un inicio, sino que es un tema que quiero especificarles porque en el mundo de los proyectos normalmente quien pone la plata es al final quien pone las condiciones de cómo va a ser la vida del proyecto. Cuando hablamos de la vida del proyecto es en todas sus etapas, ex ante, durante, ex post. Es decir, cuando estamos planeando el proyecto, cuando lo ejecutamos y cuando lo entregamos o cuando ya pasamos a su etapa operativa. Por lo cual considero que es bastante oportuno poder decirles esto en base a mi experiencia. Lo que yo he podido recabar es precisamente esto. Quien pone claramente el expertise de saber cómo se ejecutan las cosas, obviamente, pero también quien pone el financiamiento es al final quien tiene una voz cantante a lo largo de toda la vida del proyecto. Por eso también quería hacerles hincapié en ese tema. Ahora bien, pasando acerca de los proyectos, vamos a empezar con un diagrama de árbol que vamos a ir ramificando a medida nos vayamos poniendo más específicos. Entonces digamos que esto es lo más básico que podemos llegar. Este es un resumen que yo les preparé. Partimos de los proyectos. Tres tipos: privados, públicos y mixtos. ¿Ok? Privados, vamos a entrarle primero a este tema. Tenemos dos criterios específicos para poder financiar proyectos privados: a través de capital o a través de deuda. Lo que conocemos como un proyecto privado, para poder entrarle a esto, es un proyecto que es financiado a través de un inversionista privado que busca generar retornos, que busca generar una rentabilidad por la inversión que está realizando. ¿Ok? Dos formas de poder financiar proyectos privados: a través de capital o a través de deuda. Hay formas también que podemos hacer un híbrido entre ambas, pero normalmente se involucran estas dos fuentes de financiamiento. Lo más habitual es tener mezcla de los dos, ¿ok? Capital y deuda. Cuando estamos hablando de capital, yo les hago una clasificación en base a la madurez de las empresas. Podemos dividir el capital, ¿sí? La fuente de financiamiento que proviene del capital. El capital, o sea, dinero privado que viene de inversionistas. De eso hablamos cuando mencionamos el tema de capital. Dinero que viene de los privados, de inversionistas privados. Si dividimos esto en base a la madurez que tienen las empresas o los proyectos, podemos categorizarlos en dos, ¿sí? Tenemos las startups, que son los emprendimientos, y también podemos hablar ya de las empresas en funcionamiento, que es cuando ya normalmente los proyectos ya pasan a una etapa operativa, ¿ok? Cuando ya pasamos de la etapa de planeación y ejecución, administración, y ya pasamos a una etapa operativa. La clase de administración de proyectos nosotros la englobamos más que todo en la parte de la administración, o sea, el plan y la ejecución, porque durante la ejecución es cuando tenemos que meternos de lleno a la administración del proyecto.
Ya cuando estamos en la etapa de funcionamiento es cuando ya somos una empresa, cuando ya el proyecto está operativo generando flujos de ingresos. ¿Sí? Entonces vamos a entrarle a ver cuáles son las fuentes de financiamiento en base a capital que podemos encontrar para estas dos. Cuando les hablo acerca de estas fuentes de financiamiento, no es que están limitadas únicamente a las startups y tampoco es que el financiamiento que proviene de las empresas en funcionamiento está limitado solamente a una empresa operativa, sino que es lo que normalmente se acostumbra. Entonces, bien, tenemos la fuente de financiamiento propia, o sea, dinero, ahorros que tenemos nosotros en nuestras cuentas. Triple F se le conoce como Friends, Family and Fools, o sea, en inglés, amigos, familia y fools que son tontos, o sea, los tontos que son capaces de meter su plata en nuestros proyectos, pero es un término, digamos, como más chistoso, así lo usan. Pero al final es dinero que proviene de amigos o familia que confían en nuestros proyectos y deciden, ok, invertirle. Entonces, son dos formas primero. Las más sencillas, las que están como más asequiblemente. Dinero propio de nuestros ahorros o dinero de nuestros familiares, amigos o los tontos. Crowdfunding es un método de financiamiento que proviene normalmente de las masas, o sea, cuando muchas personas están agrupadas y deciden, hey, ok, vamos a invertir en este proyecto, levantamos capital de muchas personas que están ahí ahora, que no encuentran qué hacer con su dinero y dicen, ok, vamos a invertirles. Cuando están muchas personas. Son métodos estos novedosos que están surgiendo. Y estos últimos dos que también son aplicados mucho al mundo de las startups o de los emprendimientos, que es el financiamiento ángel o angel capital, que es el que proviene de personas individuales que están buscando invertir en emprendimientos. ¿Sí? Es capital ángel o una forma de capital semilla. Son personas individuales que invierten un dinero y también se les conoce a estos inversores ángeles por invertir intelecto, conocimiento, porque ya tienen un know-how de la industria que ustedes que están apostándole como empresa, como proyecto novato, que no tiene levantado ningún tipo de financiamiento importante. Estos inversores ángel invierten conocimiento, como les dije, y un capital que es, digamos, no es tan cuantioso, que en eso se diferencia el venture capital. Este tipo de inversionistas son inversionistas más grandes, ya se le conoce como un capital de riesgo, porque ya son inversionistas que buscan meter sumas más importantes a los proyectos. Normalmente no tienen un know-how tan específico como los inversores ángel, porque los ángel, ellos están más metidos ellos tienen el know-how de la industria que ustedes le están apostando. El venture capital son inversionistas, normalmente son financistas que tienen el dinero y quieren invertirlo y no necesariamente le entienden al tema de un determinado proyecto de infraestructura o a la MIPYME que ustedes están apostándole. Ustedes sí tienen el conocimiento, pero ellos no. Ellos lo que están buscando son proyectos, ellos miran temas de riesgos y en eso van a estar muy concentrados. Este tipo de inversores ya, por lo tanto, tienen más apetito por el riesgo y normalmente son financistas que están buscando diversificar su riesgo en varios portafolios de proyectos. Esos son algunos financiamientos que están metidos en el tema de las startups o emprendimientos o MIPYMES. Ahora, para las empresas en funcionamiento hay otros mecanismos también. Lógicamente, aquí es mucho de cómo los inversionistas que están llevando estos proyectos se pongan creativos y busquen hacer combinaciones también, ¿verdad? En función de lo que mejor le convenga. Ven cómo es de nutriente este tema, o sea, es bastante amplio, es bastante amplio. Por eso es que quiero que le entremos a esto para que cuando ya empecemos a hablar de cómo se va a desenvolver nuestro proyecto, ustedes ya sepan las distintas formas y mecánicas que existen en el mundo de la ingeniería financiera para poder encontrar el mecanismo que mejor se adapte a nuestro proyecto. Para las empresas en funcionamiento, los mecanismos más tradicionales es buscar financiamiento a través de otras unidades de negocio. Es decir, cuando tenemos una empresa ya en funcionamiento, también puede servir para una startup o un emprendimiento. Si tenemos un emprendimiento y ya tenemos una unidad de negocio que funciona, que genera flujos de efectivo, entonces a través de esos flujos de efectivo podemos financiar el proyecto que está en formulación
o el proyecto que está ya pues en una etapa más madura, ¿sí? Otras unidades de negocio. También cuando estamos hablando de una empresa en funcionamiento, como les dije, porque ya generaba flujos de efectivo y por lo tanto genera utilidades. De esas utilidades se pueden reinvertir para los proyectos que están llevando a cabo las empresas ya en funcionamiento. El private equity, que es capital privado, también son normalmente firmas más grandes de fondos de inversión que se dedican a invertir en empresas que ya están operativas, o sea, que ya generan flujos de efectivo, como les había dicho. Invierten sumas bastante grandes de dinero y por lo tanto, por las sumas de dinero que se invierten en este tipo de fondos de inversión, es muy poco probable que lo puedan hacer para levantar una startup. Sería una cosa bastante como la lotería, ¿verdad? Invertir millones de dólares en startups o en emprendimientos. Estas firmas de capital privado lo que buscan hacer es invertir en proyectos, en empresas en funcionamiento, que es muy probable que les genere un retorno alto por la inversión que están haciendo. El mecanismo de financiamiento a través de capital abierto es cuando las empresas son públicas y cotizan en la bolsa, entonces se pueden emitir acciones al público en general. Y mecanismos también bastante innovadores que están surgiendo como la emisión de mecanismos colaterales o derivados. Hay algunas empresas aquí hondureñas, de hecho, que he visto que están emitiendo instrumentos de capital, pero son como una especie de derivados donde ellos comprometen flujos de efectivo futuros a cambio de dinero en efectivo que pueden usar a día de hoy en valor presente para desarrollar sus proyectos y sus iniciativas de inversión. Comprometiendo, como les había dicho, flujos de efectivo futuros, que son flujos de efectivo certeros, que se tiene una confianza de que, más madura de que van a llegar, y pues inversionistas deciden comprar ese tipo de instrumentos de inversión y pues pagan lo que tengan que pagar y la empresa en funcionamiento pues ya puede hacer uso de esos fondos frescos. Normalmente este tipo de instrumentos que como les dije vendrían a ser como un derivado porque son flujos que vienen en un futuro, no se tienen, son mecanismos bastante innovadores que aquí en los mercados financieros de Honduras, como estamos bastante, el mercado financiero en Honduras es un mercado de deuda principalmente, no hay un mercado de capitales existente, no lo hay. Por lo tanto, las empresas hondureñas que han hecho esto han ido a otras bolsas de valores aquí en la región centroamericana, muchas han ido a El Salvador para poder emitir este tipo de instrumentos innovadores. Para las empresas en funcionamiento, sobre todo, son muy cuidadosas en esto porque ya tienen una trayectoria también. Las startups, evidentemente, tienen que cuidar mucho el aspecto financiero porque no disponen de efectivo, no disponen de un movimiento, de una dinámica operacional. No la tienen. Por lo tanto, aquí en las startups estamos hablando de dinero que es a manera de inversión nada más. Cuando estamos hablando de empresas en funcionamiento, pues ya hay otros mecanismos más creativos para poder desarrollar o para poder generar inversión de capital. Se los menciono acá porque como vamos a hablar acerca de la administración de proyectos, las empresas en funcionamiento también desarrollan proyectos. No solamente es en temas de emprendimientos o proyectos nuevos completamente. Yo sé que la mayor parte de los alumnos, y está muy bien, vamos a trabajar porque vamos a utilizar los proyectos que ustedes han formulado previamente en sus clases anteriores. Lo que vamos a enfocarnos en esta clase es a administrarlos, es a tomar decisiones, a hacer escenarios, simulaciones de cosas que pueden cambiar y cómo alterarían pues muchas veces el esquema de financiamiento y también aspectos técnicos. Pero eso ya es propio de otro tema. Ok, entonces eso sería en base a los instrumentos de financiamiento por parte del capital. Me voy a mover de aquí y hablemos un poquito acerca de los instrumentos de deuda. Puede ser deuda senior o deuda subordinada. Si vale la pena hacer la aclaración. Cuando tenemos una deuda senior o una deuda subordinada, ¿en qué estamos hablando? Pues en caso de que la empresa o el proyecto se vaya a la bancarrota,
pues la obligación de tener que pagar a nuestros acreedores empieza por el lado de la deuda senior. Ellos tienen una prioridad, tienen una prelación de pago. Y luego continúa la deuda subordinada, ¿ok? En cualquier caso, porque depende mucho de la negociación que se haga con el acreedor, qué categoría asume en base o qué posición de deuda asume en toda la negociación. Lo que mayormente se da aquí en el medio hondureño es el financiamiento bancario, como ustedes ya sabrán, ¿sí? Esa es la forma más tradicional de adquirir deuda por parte de los proyectos en Honduras. También está la emisión de bonos, ¿sí? Bonos a través de bonos corporativos que emiten los proyectos o que emiten las empresas también. Es una forma de obtener financiamiento a cambio de la emisión de este tipo de letras. Y está lo que se conoce como una deuda privada mezanine, que es un tipo de deuda subordinada. Normalmente es una deuda cuyo acreedor adquiere unos riesgos adicionales porque es como un tipo de deuda subordinada. Algunos le conocen que es como una mezcla, un híbrido entre deuda capital, donde se adquieren unos plazos normalmente más amplios de amortización, los periodos de gracia también son más amplios y pues digamos que se adquieren mayores riesgos por parte del acreedor. Se emiten este tipo de instrumentos de deuda cuando a veces no se quieren afectar los índices de endeudamiento o cuando ya la empresa o el proyecto no tiene más brecha para poder financiarse a través de deuda, entonces se emite ese tipo de deuda mezanine que le permite mantener su flexibilidad. ¿Okay? Esa es la característica principal de este instrumento de deuda, que le permite mantener la flexibilidad al proyecto o a la empresa. Entonces, bien, este sería el esquema de la fuente de financiamiento para los proyectos privados. Hay más, hay más. Esta es una forma bastante resumida que yo les acabo de hacer para financiar proyectos privados. Ahora vamos al otro lado de la balanza. Vamos a los proyectos públicos, ¿ok? Proyectos públicos, miren qué entretenido tema. Tenemos, en base a proyectos públicos, fuentes de financiamiento reembolsables y no reembolsables. Cuando hablamos de reembolsable es que tenemos que revisarlo, ¿verdad? Un préstamo. Cuando hablamos de no reembolsable es una donación. Normalmente, cuando hablamos, lo que debería ser la buena práctica, ya sea la fuente de financiamiento, todo debe de venir, ¿cómo lo pagamos? Todo tiene que venir del presupuesto nacional. Acá en Honduras no se hace muchas veces eso, y eso es lo que da el problema a veces de falta de transparencia, y de ahí se vienen los problemas que se le vienen a ciertos funcionarios públicos, porque hace falta transparentar la forma en que se da todo ese movimiento de dinero y no solo de dinero, sino que muchas veces a través del financiamiento en especies. Porque muchos de los organismos multilaterales que están financiando proyectos en Honduras dan financiamiento en especies. O sea, no dan el dinero, sino que dan la maquinaria, dan los inventarios o lo que sea que están financiando. Entonces sí, idealmente todo debería pasar por el presupuesto nacional. Entonces por aquí tenemos, obviamente, los tributos, que el presupuesto nacional a efectos de ejecutar los proyectos públicos se alimenta de los tributos, es decir, de los impuestos, de las tarifas, tasas que pagamos nosotros, todos los que realizamos alguna labor en el país, personas naturales, jurídicas. Tenemos también la deuda externa, que es la deuda que tenemos contraída principalmente con los organismos de financiamiento multilateral, BID, Banco Mundial, BESE, el Fondo Monetario Internacional. Y también están los acreedores bilaterales o los entes bancarios también internacionales que están por ahí en el medio. Y tenemos la deuda interna, que es la deuda que tenemos contraída mayormente con la banca nacional y los institutos de previsión a quienes se les emiten bonos estatales. Ellos principalmente son quienes absorben esa deuda, que es una deuda más cara que la deuda externa. También tenemos las donaciones. Las donaciones que provienen también de los organismos multilaterales, de los países cooperantes, ONGs también, que mucho cuidado con el tema de las donaciones, sobre todo cuando van para entidades públicas, para instituciones públicas,
Porque como dice el dicho, no hay almuerzo gratis. Y en este sentido, cuando no hay almuerzo gratis, por mucho que sea donación, siempre trae una tecla que hay que tocar. O este tipo de entidades traen alguna especie de guía que hay que seguir. Les dicen, no, pero es que los consultores los eligen los mismos organismos que están donando, o la maquinaria, los bienes que se van a adquirir tienen que ser suministrados por parte de empresas que vienen del mismo país de donde es el ente cooperante. Todo este tipo de cosas hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque de eso se trata la misma eficiencia de las entidades del Estado, ¿no es cierto? La eficiencia se basa en que también estamos administrando esos fondos. Muchas veces, si es decir, no tenemos, y les hablo de un ejemplo bastante rápido para no extenderme, no tiene mucho sentido o habría que ver la forma en que canalizamos una donación donde se está tratando de hacer una edificación para un edificio, un edificio que es una obra civil, y muchas veces les dicen, no, pero es que esto tiene, o si es una donación o un préstamo, tienen que ser empresas europeas las que tienen que venir. Bueno, pero que venga una empresa europea, se instale aquí, traigan los materiales de construcción de Europa, como que no resulta muy eficiente. Por lo que si estamos hablando de fondos reembolsables y nos ponen esa condición, no es lo mejor. Si es una donación, pues no hay mucho que pelear por acá, pero siempre hay que ver este tipo de condiciones y que están en la letra pequeña muchas veces, que nadie los mira con lupa, ¿sí? Y por último tenemos los proyectos mixtos, que son, mayormente lo podemos ver en las obras públicas, que cuando son cofinanciadas, que esto no es nada complicado, sino que cuando interviene la empresa y interviene el Estado en cuanto a financiamiento. Puede venir el público y dice, bueno, yo voy a poner tales y tales cuestiones, y viene el privado y dice, bueno, yo tengo que pagar otras cuestiones. Entonces se encuentran ambas fuentes de financiamiento ahí, hay un cofinanciamiento. O cuando lo que normalmente se hace es que los privados son quienes asumen la mayor parte de la inversión, y el Estado da un cofinanciamiento a través, y puede meter acá en la parte pública, pueden meter a organismos multilaterales, muchas veces se acostumbra a hacer eso, o las mismas alcaldías las mismas alcaldías o instituciones públicas, o a través de organismos multilaterales se puede meter lo que corresponde al cofinanciamiento de los estados para abaratar lo que cuesta una obra pública cofinanciada. Y tenemos las alianzas público-privadas, o las famosas APPs, que mezcla también, y de esto tenemos un tema independiente solo para tratar el tema de las alianzas público-privadas más adelante. Pero importante recalcar, jóvenes, que cuando estamos hablando de obra pública cofinanciada o de alianzas público-privadas o este tipo de esquemas mixtos, no solamente estamos mezclando financiamientos, sino que estamos mezclando riesgos. Mayormente el tema de los riesgos se mira en las alianzas público-privadas, porque los contratos también se hacen no solamente por un tema presupuestario, que dicen, bueno, yo voy a hacer una APP porque ya se sabe de que la génesis de las APPs mayormente son cuando no tenemos el presupuesto necesario para acometer inversiones de esas magnitudes. Entonces decimos, bueno, hacemos una APP y conseguimos a un privado que ponga el dinero. Sí, pero también es por un tema de riesgos, porque el que pone esas cantidades de dinero también asume una serie de riesgos que se tienen que diversificar a lo largo de la vida de esas concesiones, que son a muchos años. Aquí en Honduras tenemos concesiones a 20, 30 años. Por eso es que hablamos de mezcla de financiamiento con riesgos. Entonces estos son esquemas un poco más complejos que vamos a evaluar más adelante. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por la atención. Será hasta la próxima.